qué parte se encuentra el nervio trigémino? El quinto par craneal tiene un recorrido que va desde la porción media del tronco encéfalo hasta recorrer la cara, la órbita ocular, la mandíbula, las fosas nasales y la boca. ¿Qué inerva el nervio trigémino? Inerva la órbita, las fosas nasales, frente, meninges, labios, boca y cuero cabelludo, entre otras. En todas esas áreas se recoge la sensibilidad, pero solo se le da movimiento a la región de la mandíbula. Estructura y función. La función principal de este nervio es transmitir información sensorial, incluyendo el olor, tacto y temperatura. Esta información es transmitida por el núcleo principal trigémino. El nervio trigémino y sus ramas. Está conformado por 3 ramas. Estas 3 ramificaciones son las siguientes y se distribuyen de la siguiente manera: rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. La rama oftálmica es sensitiva y se divide en el nervio nasal, frontal y lagrimal, es decir, que se distribuyen en la parte superior de la cara como lo muestra la imagen. El nervio oftálmico da 3 ramos de la órbita que son en sentido medial a lateral. La rama oftálmica se divide en el nervio nasociliar que va a dar lugar al nervio ciliar, el etmoidal anterior o nasal y los ramos nasales internos. El nervio frontal se divide en el nervio supratroclear que se dirige hacia el ángulo medial de la órbita y el nervio supraorbitario. Es más lateral que sale de la órbita por el agujero supraorbitario. Y por último el nervio lagrimal que es muy lateral como lo muestra la imagen. Funciones del nervio oftálmico. Recoge sensibilidad de la piel de regiones frontales y palpebrales superiores. Esto se refiere a las mucosas de la parte superior como son la región olfatoria, senos frontales, esfenoidales y etmoidales, así como el globo ocular. Conduce fibras vegetativas para la secreción lagrimal y para la dilatación pupilar. La segunda rama se refiere a la rama maxilar. Esta atraviesa el agujero redondo para pasar la fosa pterigomaxilar que provee información sensitiva sobre el párpado inferior, la mejilla, la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal. Las funciones de la rama maxilar se refiere a que recoge la sensibilidad de la piel de mejilla, párpado inferior, ala de la nariz y labio superior, mucosas de la parte inferior de las fosas nasales, raíces dentinarias del maxilar y encías del maxilar. Más conduce fibras vegetativas para secreción lagrimal y nasal. Y la tercera rama se refiere a la rama mandibular. Esta sale por el agujero oval para pasar por la fosa cigomática. Se le considera un nervio mixto somático por sus filetes sensitivos que tiene bajo su dependencia la sensibilidad de la cara y la mitad anterior de la cabeza. Las funciones de la rama mandibular. Este tiene como función el nervio mandibular que aporta toda la inervación sensitiva de la mandíbula, la articulación temporomandibular, el labio inferior, la lengua, la mucosa bucal, las encías y los dientes inferiores, también las glándulas salivales, región temporal y los tercios anteriores y superiores del pabellón auricular. Asimismo es responsable de la función motora de los músculos masticadores, así como del temporal, del macetero y de los pterygoideos, además del tensor del tímpano, el miloideo y el gástrico. Hablaremos también sobre la anestesia en odontología. La anestesia es una práctica diaria en la odontología. Un alto porcentaje de los procedimientos, tanto clínicos y quirúrgicos, requieren de ella. La anestesia local se ha definido como la pérdida de la sensación en un área del cuerpo, y en este caso sería de la boca. La anestesia se puede dividir en conducción, que se utiliza para la supresión del dolor de la región de los dientes, que se aplica en los territorios inervados por el nervio infraorbitario, el nervio palatino mayor, el nervio nasopalatino, el nervio mentoniano y el nervio bucal. Infiltrativa, que ese tipo de anestesia se utiliza habitualmente en el maxilar. La anestesia intraligamentosa, esa técnica puede aplicarse en todas las piezas dentarias. La inyección se aplica directamente en el espacio periodontal mesial y distal de los dientes anteriores y de los premolares. En el caso de los molares hacen falta varias funciones.
Los medicamentos más utilizados en las anestesias. La procaína fue durante décadas el anestésico por excelencia en todo tipo de intervenciones odontológicas. Actualmente la tetracaína y benzocaína solo se utilizan en anestesia superficial. La lidocaína se sigue utilizando hoy en día como anestesia local. La prolicaína no se debe utilizar ni en embarazadas ni en niños, solamente bajo indicación estricta, debido a una serie de interacciones. Los anestésicos locales se comercializan actualmente en ampollas cilíndricas, ampollas de fácil ruptura. Material para anestesiar: espejo, pinzas de curación, jeringa tipo Cárpole, separador, hisopos, agujas para uso oral, cartuchos de anestesia, anestésico tópico y antiséptico. Técnica básica en el maxilar superior, nervio palatino superior. Esta técnica se refiere al orificio que está situado a plomo respecto a la raíz palatina del segundo molar, en un punto equidistante de la línea media y del borde gingival. El paciente con la cabeza de hiperextensión y la boca abierta al máximo, entramos con la jeringa desde la comisura labial opuesta del cuerpo de la jeringa, quedando apoyando sobre los PM infor contralaterales. Una gota basta para provocar la isquemia y esperar 5 segundos para inyectar. Esto se debe realizar con una aguja corta. Nervio infraorbitario es la técnica básica, la que está situada en la misma línea del eje del segundo premolar y en el punto de unión entre los tercios del medio e interno del reborde orbitario inferior, con la mirada fija hacia adelante. Está a 1 o 4 milímetros por dentro de la línea pulpar. Este está de 5 a 10 milímetros como promedio aproximado por debajo del reborde orbitario inferior. Técnica básica de la vía intrabucal. El pulgar se coloca ligeramente por encima del agujero infraorbitario. Los dedos índice pellizcan suavemente el labio superior y lo desplazan hacia arriba, con la boca casi cerrada. El pabellón de la aguja se apoya sobre el incisivo central y la punción debe seguir una dirección postero-externa. Se introduce la aguja y se introduce de 1 a 5 centímetros hasta que llega al orificio infraorbitario. Vía transcutánea. Esa es la técnica básica que nos permite introducir la aguja de forma más directa, ya que se aplica en la zona cutánea justo por encima del agujero infraorbitario. Además, se logra dar la oblicuidad a la aguja más fácilmente. Nervio dentario inferior. Dentario inferior se va a referir al incisivo, el mentoniano y lingual, áreas anestesiadas, dientes mandibulares de la línea media, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama, moco posterior bucal, membrana mucosa anterior del primer molar, 2/3 anteriores de la lengua y piso de la cavidad oral, los tejidos blandos de la lengua y periósteo. Técnica directa. Para el plano vertical usaremos como referencia digital la cresta oblicua externa y nos imaginamos una línea imaginaria paralela al plano oclusal de los molares inferiores de entre 6 a 10 milímetros por encima. Para el plano horizontal se visualiza la presión o la fosa pterotemporal que se forma lateralmente al ligamento pteromandibular. Técnica indirecta. Para el tiempo 1, el cuerpo de la jeringa reposa sobre la cara oclusal de los molares homolateralmente. Resbalando hacia atrás se perfora la mucosa y el músculo bocinador hasta chocar con el hueso del trígono retromolar. El recorrido suele ser de unos 5 milímetros como máximo. Para el segundo tiempo se lleva la jeringa forzadamente hacia la comisura labial homolateral para salvar el obstáculo que se supone la cresta temporal. Se avanza la aguja paralelamente a la superficie del trígono retromolar y cuando se sobrepasa la cresta temporal hay que detener para que haya penetrado al espacio pteromandibular. El recorrido de la aguja a ese tramo es de 10 milímetros. Para el tercer tiempo se lleva la jeringa hacia el lado contralateral, más o menos hasta la región de los premolares. Se le hace resbalar por encima de la cortical interna de la rama ascendente de la mandíbula
hasta llegar al obstáculo que se presenta a la espina del expix. Justo al inicio de este recorrido se inyecta un volumen de unos 0.3 para anestesiar el lingual y al llegar ahí se retira 1 milímetro y se inyecta el resto del cartucho. Dato importante de las anestesias: el periapical se utiliza con agujas cortas y ultracortas, que va a ser para solamente dormir una parte de la pieza dental sobre la que se vaya a realizar el tratamiento, y el troncular, que se utiliza con agujas largas y de mayor grosor, actúa sobre el tronco nervioso, por lo que su efecto actúa sobre un cuadrante concreto de la boca, incluyendo la lengua, los labios, la encía y la mejilla. Tiene un efecto de hasta unas 2 horas.